Un anciano condenado a muerte. Un crimen que jura no haber cometido y un silencio que esconde secretos oscuros y devastadores. En los días finales de su vida, Mauro Vélez decide romper su mutismo, desatando una cadena de revelaciones que exponen conspiraciones, robos de identidad y crímenes impensables cometidos por las más altas esferas de poder. Mientras su nieta Camila arriesga todo para descubrir la verdad, las amenazas se ciernen sobre ella y un sistema corrupto se tambalea al borde del colapso. ¿Qué misterios esconde el pasado? ¿Hasta dónde llegará Camila para enfrentar el precio de la verdad? Descubre esta historia llena de intriga, traición y sacrificio que te mantendrá al filo del asiento. En el frío y lúgubre corredor de la muerte, los días parecían fusionarse en un interminable flujo de sombras y silencios. Mauro Vélez, de 72 años, era un rostro marcado por las arrugas del tiempo y los pesares de una vida que no había sido sencilla. Sentado en una estrecha celda, con las paredes manchadas de años de humedad y abandono, observaba con resignación la diminuta ventana que apenas dejaba entrar un rayo de luz. Su ejecución estaba programada para dentro de una semana, y él no mostraba signos de luchar contra el destino que le habían impuesto. Mauro no hablaba mucho, ni siquiera con los pocos que intentaban tenderle una mano. Las visitas de su abogada defensora se habían vuelto cada vez más breves y formales. Era un caso perdido. La justicia ya había tomado su decisión. Había sido condenado por el asesinato de una mujer que, según los informes, había sido brutalmente apuñalada en un callejón hace más de una década. Las pruebas, aunque circunstanciales, habían bastado para sellar su suerte. Para Mauro, el silencio era su única compañía, y lo había adoptado como un refugio. Sin embargo, en el fondo de su mirada había algo más que resignación. Había una carga, un secreto que parecía pesarle más que las propias cadenas que lo mantenían cautivo. A kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento abarrotado de papeles, recortes de periódicos y una laptop vieja, Camila Vélez repasaba frenéticamente los detalles del caso de su abuelo. Era periodista independiente y llevaba años intentando limpiar el nombre de Mauro, aunque cada puerta que tocaba parecía cerrarse con más fuerza que la anterior. Desde que era niña, había creído en la bondad de su abuelo. Era un hombre callado pero gentil, alguien que prefería pasar sus días en el jardín cuidando flores a hablar de temas del pasado. Sin embargo, ese mismo hermetismo había contribuido a su condena. Nunca intentó defenderse. Nunca explicó qué hacía cerca de la escena del crimen esa noche fatídica. Para Camila, ese silencio era tanto frustrante como intrigante. ¿Qué podía estar ocultando? Esa mañana, mientras revisaba documentos antiguos, recibió un sobre sin remitente. Estaba sellado de forma rudimentaria, como si quien lo hubiera enviado quisiera evitar cualquier posibilidad de rastreo. Dentro, encontró una hoja doblada con una sola frase: Operación Marea Roja. El término le era completamente desconocido. No había ninguna referencia clara en los archivos digitales que consultó. Frustrada pero curiosa, decidió visitar a Mauro en la prisión. Tal vez, esta vez, él estaría dispuesto a hablar. La sala de visitas era tan fría como el resto de la prisión. Mauro se sentó frente a Camila, con las manos esposadas sobre la mesa de metal. A pesar de su estado, sus ojos mantenían un brillo extraño, como si supiera algo que nadie más sabía. «Abuelo, recibí esto», dijo Camila mientras colocaba la nota frente a él. Mauro la observó detenidamente, pero no dijo nada. «¿Qué significa?», insistió ella. «Tiene que estar relacionado contigo. ¿Qué es la Operación Marea Roja?». Mauro desvió la mirada, apretando los labios. La incomodidad en su rostro era evidente, pero no pronunció una sola palabra. Después de unos minutos de silencio, murmuró algo apenas audible. «Déjalo, Camila. No hay nada que puedas hacer». «Claro que hay algo», replicó ella, con desesperación. «Si me dices la verdad, podría ayudarte». «Podría. No necesito ayuda», la interrumpió Mauro, con un tono tan frío que le heló la sangre. «Lo que necesito es que tú sigas con tu vida. Esto no es asunto tuyo». El resto de la visita fue tenso y breve. Mauro se negó a hablar, y Camila salió de la prisión con más preguntas que respuestas. De regreso en su apartamento, no podía quitarse de la cabeza la nota ni la reacción de su abuelo. Decidió buscar entre las pocas pertenencias que él había dejado antes de ser arrestado, guardadas en una vieja caja de madera que había estado acumulando polvo en un rincón. Entre los papeles, encontró algo que llamó su atención: una fotografía desgastada, en blanco y negro. En la imagen, Mauro aparecía mucho más joven, rodeado de un grupo de hombres con uniformes militares.
Todos posaban frente a un edificio de aspecto gubernamental. Al reverso de la fotografía, alguien había escrito con tinta desvaída: 1983, el comienzo de todo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que había tropezado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Qué relación tenía Mauro con esos hombres? ¿Y qué había sucedido en 1983 que lo conectara con su situación actual? En ese momento, decidió que no iba a detenerse hasta descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas del pasado y al peligro que probablemente la esperaba. Camila mira fijamente la fotografía, con la sensación de que acababa de abrir la puerta a un mundo de secretos que cambiarían su vida para siempre. Las noches se habían vuelto más largas y silenciosas para Camila, pero su determinación crecía con cada nuevo indicio que encontraba. La fotografía de 1983 y las palabras Operación Marea Roja no dejaban de rondar su mente. Sabía que estaba tocando algo peligroso, pero detenerse no era una opción. Si quería limpiar el nombre de su abuelo, tendría que desenredar la maraña de secretos que parecía envolver su vida desde hacía décadas. Comenzó su investigación en los archivos históricos de la Biblioteca Central, un lugar polvoriento y olvidado por la mayoría. Tras horas de buscar entre microfilmes y documentos desclasificados, encontró una pequeña mención a la Operación Marea Roja en un informe militar. Era un proyecto clasificado llevado a cabo en los años 80, durante uno de los periodos más oscuros del país. Su objetivo oficial era preservar el orden social, pero las denuncias de violaciones a los derechos humanos sugerían algo más siniestro. Entre las acusaciones destacaban desapariciones, torturas y, lo que más llamó su atención, el robo sistemático de bebés. Las piezas empezaban a encajar, pero no lo suficiente. Camila necesitaba más información y decidió buscar a personas que hubieran vivido aquella época. Publicó un anuncio en sus redes sociales, invitando a cualquier persona que tuviera información sobre la Operación Marea Roja a contactarla. Para su sorpresa, una mujer respondió el mismo día. La mujer, que se presentó como Laura Peña, aceptó reunirse con Camila en un café discreto del centro de la ciudad. Laura era una mujer de unos 40 años, con una mirada inquieta que parecía escanear el lugar constantemente. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba de manera casi imperceptible. «Yo fui una de las bebés robadas», confesó, mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café. «Mi madre biológica fue detenida en 1983 por razones políticas, y nunca volvió a casa. Según los registros que pude encontrar, fui entregada en adopción a una familia que no tenía idea de mis orígenes». Camila tomó notas frenéticamente mientras escuchaba. Laura continuó describiendo cómo había descubierto su verdadera identidad años después, al hacer una prueba de ADN por curiosidad. Su relato estaba lleno de vacíos, pero algo en su tono hacía que Camila sintiera que la historia era genuina. «¿Sabes quién dirigía estas adopciones?», preguntó Camila. Laura dudó antes de responder. «Hay nombres que se han mencionado en documentos y testimonios, pero uno de ellos siempre aparece: Esteban Montero». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El juez que había condenado a su abuelo estaba implicado en una red de adopciones ilegales. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Mientras tanto, en la prisión, Mauro enfrentaba un peligro más inmediato. Aquella noche, mientras descansaba en su celda, dos hombres entraron sigilosamente. No eran guardias, pero llevaban uniformes similares. Mauro apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que lo golpearan con brutalidad. El anciano intentó defenderse, pero su cuerpo ya no tenía la fuerza de antaño. Los golpes eran certeros y despiadados, como si quienes los daban quisieran enviar un mensaje más que quitarle la vida. Cuando los guardias llegaron para intervenir, los atacantes ya habían escapado, dejando a Mauro inconsciente en el suelo. Fue llevado a la enfermería, donde los médicos temieron por su vida. Mientras lo atendían, uno de los guardias llamó a Camila para informarle del incidente. Camila llegó al hospital de la prisión tan pronto como pudo. Encontró a Mauro conectado a una máquina de oxígeno, con el rostro cubierto de hematomas. Parecía débil, pero al ver a su nieta, intentó hablar. Ella se inclinó para escucharlo mejor. «Montero», susurró Mauro, apenas audible, «no es lo que crees». Camila intentó obtener más detalles, pero Mauro cayó nuevamente en la inconsciencia. Su desesperación creció. Cada vez estaba más claro que el caso de su abuelo no era un simple error judicial. Era parte de algo mucho más grande. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Camila repasó todos los datos que había reunido hasta el momento. Decidió investigar a fondo a Esteban Montero.
Lo primero que encontró fue que su historial como juez era impecable, casi demasiado perfecto. Había ascendido rápidamente en su carrera, pero sus primeros años eran un misterio. Fue entonces cuando, en un archivo judicial olvidado, encontró algo revelador: un acta de adopción fechada en 1983. El nombre del adoptado era Esteban Montero. Según el documento, había sido entregado a su familia actual por una organización de beneficencia. Camila supo al instante que esa organización debía estar relacionada con la Operación Marea Roja. Las piezas encajaban de forma escalofriante. Montero, el juez que había condenado a Mauro, también parecía ser una víctima de los crímenes que él mismo había ayudado a encubrir. Pero, lo sabía, era consciente de sus propios orígenes, y lo más importante, ¿qué significaba esto para el caso de su abuelo? Camila sostiene el acta de adopción, sintiendo como su investigación la acercaba peligrosamente a la verdad. Afuera, el sonido de un auto que se detenía frente a su edificio la hizo asomarse por la ventana. En la oscuridad, un hombre permanecía en el vehículo, observando. Camila sabía que estaba siendo vigilada, pero no tenía intención de detenerse. Ahora más que nunca, estaba decidida a exponer todo, aunque eso significara arriesgar su propia vida. ¿Puedes imaginar lo que está a punto de descubrir Camila? Hasta ahora, hemos visto cómo se desentierra un oscuro entramado de secretos y poder, pero lo más impactante está por venir. No te pierdas lo que sucede a continuación. Si estás disfrutando de esta atrapante historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir creando historias que te mantendrán al filo del asiento. Sigamos juntos hasta el final de este impactante relato. La verdad era un peso que aplastaba el alma de Camila. En cada hallazgo, en cada dato desenterrado, sentía que se adentraba más en un abismo de secretos y traiciones. La revelación de que Esteban Montero, el juez que había condenado a su abuelo, era en realidad su sobrino, no solo era un giro escalofriante, sino también una llave que podía abrir puertas a respuestas devastadoras. Camila decidió visitar a Mauro en prisión. Su abuelo se recuperaba lentamente del ataque, pero la fragilidad física no lograba ocultar el brillo de determinación en sus ojos. Cuando Camila le mostró el acta de adopción de Montero y le planteó la posibilidad de que fuera su sobrino, Mauro apartó la mirada. «Abuelo, necesito que seas sincero conmigo», dijo Camila, intentando controlar la urgencia en su voz. «¿Sabías algo de esto?». Mauro suspiró profundamente. Había llegado el momento de hablar, aunque las palabras le costaran más que las heridas que aún dolían. «Tu abuela, Clara», comenzó Mauro con voz ronca, trabajó como enfermera en un hospital militar durante los años más oscuros de este país. Ella no lo sabía al principio, pero ese lugar era una fachada para el robo de bebés. Camila sintió un nudo en la garganta. Clara participó en eso, no por voluntad propia. La amenazaron. Camila me lo contó todo antes de morir. Decían que si hablaba, nos harían desaparecer a los dos, o algo peor. El silencio que siguió fue insoportable. Mauro cerró los ojos como si quisiera borrar los recuerdos. «Entre esos niños estaba Esteban», continuó Mauro. «Tu abuela lo reconoció porque era hijo de su mejor amiga, una mujer que desapareció después de ser detenida. Clara intentó protegerlo, pero ya era tarde. Fue entregado a otra familia». Camila escuchaba atónita. Cada palabra de su abuelo confirmaba que la condena de Mauro había sido un castigo por saber demasiado, sobre todo, por permanecer en silencio. Horas después, Camila decidió enfrentar directamente a Montero. Fue a su despacho, donde la recibió con frialdad. A pesar de su posición como juez, había una tensión evidente en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó Montero, con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba un leve temblor. Camila no perdió tiempo. Colocó sobre su escritorio el acta de adopción y una copia de un informe que había obtenido sobre la Operación Marea Roja. «Explíqueme esto, juez Montero», dijo, mirándolo fijamente. «¿Sabía que fue adoptado en circunstancias ilegales? ¿Sabía que es sobrino de Mauro Vélez, el hombre que condenó?». Montero palideció, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué estás hablando», respondió con sequedad, empujando los documentos hacia ella. «Esto es una fantasía». «No lo niegue», replicó Camila, alzando la voz. «Todo esto prueba que usted es parte de un sistema corrupto que destrozó vidas, incluyendo la de mi abuelo». Él guardó silencio para proteger a su esposa. «Pero yo no me voy a quedar callada». Montero se levantó de su silla, mostrando una rabia contenida.
Escúchame bien, dijo, señalándola con un dedo. Si te atreves a insinuar algo de esto públicamente, acabarás con tu carrera. No tienes idea de las fuerzas con las que estás jugando. Camila no respondió. Su silencio era su forma de resistir, pero la amenaza no pasó desapercibida. Esa misma noche, mientras revisaba sus notas en su pequeño apartamento, recibió un mensaje de un contacto anónimo. Contenía un enlace a un informe confidencial que conectaba a figuras políticas de alto nivel con la red de apropiaciones de bebés. Entre los nombres figuraban ministros, militares retirados y empresarios influyentes. El informe dejaba claro que la operación Marea Roja no había sido un acto aislado, sino un esfuerzo sistemático respaldado por los niveles más altos del poder. Camila sintió una mezcla de triunfo y terror. Sabía que la publicación de ese informe podría cambiarlo todo, pero también que la pondría en grave peligro. El miedo se materializó en forma de una llamada telefónica. Al contestar, una voz masculina y distorsionada habló lentamente. Sabemos lo que tienes. Si publicas esto, no vivirás para contarlo. El corazón de Camila se aceleró. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Durante los siguientes minutos, permaneció inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su apartamento, normalmente un refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una trampa. Se levantó y verificó que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Pero la decisión ya estaba tomada. Camila no podía retroceder. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara arriesgarlo todo. Camila prepara un correo electrónico para enviar el informe a múltiples medios de comunicación. Su dedo tiembla sobre el botón de enviar, mientras un auto negro se estaciona frente a su edificio y alguien desciende lentamente del vehículo. Los pasos resonaban en la noche, acercándose peligrosamente a la puerta. La amenaza resonaba en la mente de Camila como un eco interminable. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, el peso de la información en sus manos era ineludible. No publicar el informe sería perpetuar el sistema corrupto que había destruido la vida de su abuelo y de tantas otras personas. Camila se sentó frente a su computadora, repasando el informe una vez más. Los nombres que aparecían en el documento eran aterradores: ministros en ejercicio, altos mandos militares, jueces, y por supuesto, Esteban Montero. Exponerlo significaba desatar un escándalo sin precedentes, pero también podría costarle la vida. Mientras consideraba sus opciones, una llamada desde la prisión interrumpió sus pensamientos. Mauro había pedido hablar con ella. En la sala de visitas de la prisión, Mauro lucía más pálido y frágil que nunca. Sin embargo, en sus ojos había una determinación que Camila no había visto antes. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó ella, preocupada. Mauro asintió débilmente. «Camila, no quiero que cargues con esto sola», dijo, tomando la mano de su nieta con una fuerza sorprendente. «Es mi responsabilidad. Yo fui quien guardó silencio todo este tiempo. Y ahora es mi momento de hablar. ¿Qué quieres decir?». Mauro la miró con una mezcla de tristeza y resolución. «Quiero que traigas a un periodista de confianza. Voy a contar todo, Camila. Nombres, fechas, todo lo que sé». Camila lo observó con incredulidad. «Abuelo, ¿estás seguro? Esto podría acelerar tu ejecución. Mi vida ya está perdida, hija. Pero si puedo hacer algo para cambiar las cosas antes de irme, lo haré». 2 días después, en una entrevista organizada en un pequeño cuarto de la prisión, Mauro rompió su silencio en un testimonio televisado que sacudió al país. Frente a las cámaras, con la voz temblorosa pero firme, expuso cómo la operación Marea Roja había funcionado como una red de apropiaciones de niños y chantajes políticos. Nombró a los involucrados, incluidos altos funcionarios y figuras intocables del sistema judicial, y contó cómo su esposa Clara había sido obligada a participar en las adopciones ilegales. «Guardé silencio durante años para proteger a mi familia», dijo Mauro, mirando directamente a la cámara. «Pero ya no tengo nada que perder. Si mi muerte puede traer algo de justicia, entonces que así sea». El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron con fragmentos de la entrevista, y los medios de comunicación comenzaron a exigir respuestas. Decenas de políticos y jueces se apresuraron a negar las acusaciones, mientras otros guardaban un silencio que los delataba. Camila observaba la reacción del país con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que las confesiones de Mauro habían despertado a una bestia dormida. Poco después de la transmisión, comenzaron a llegar mensajes a su teléfono. Algunos anónimos que la felicitaban por su valentía, otros que la amenazaban con desaparecer si seguía adelante. Esa noche,
Mientras revisaba los correos, recibió uno particularmente escalofriante. Una fotografía de su edificio con las luces de su apartamento marcadas con un círculo rojo. El mensaje decía: última advertencia. Camila apagó las luces y se alejó de las ventanas. Sabía que el peligro era real, pero también que no había marcha atrás. El día de la ejecución de Mauro llegó más rápido de lo que ella había imaginado. La prisión estaba rodeada por manifestantes que exigían la suspensión de la pena, pero las autoridades no cedieron. Camila pudo verlo una última vez antes de que lo llevaran a la cámara de ejecución. «Estoy orgullosa de ti, abuelo», le dijo, con lágrimas en los ojos. Mauro sonrió débilmente. «Tú eres la valiente, Camila. Nunca dejes que te silencien». Sus últimas palabras la llenaron de fuerza, pero también de un dolor profundo que la acompañaría el resto de su vida. La ejecución de Mauro generó una ola de indignación. Los manifestantes llenaron las calles, y el sistema judicial se vio obligado a responder. Las declaraciones de Mauro y el informe filtrado por Camila desencadenaron arrestos masivos y la apertura de investigaciones contra figuras de alto perfil. Esteban Montero fue destituido y enfrentó cargos por su papel en la red de apropiaciones, pero el daño ya estaba hecho. Camila, por su parte, tuvo que abandonar su apartamento y mantenerse en constante movimiento para evitar represalias. Durante meses vivió con el temor de que alguien la encontrara, pero nunca se arrepintió de sus decisiones. Un año después, sentada en un pequeño café lejos de la ciudad, Camila terminó de escribir su libro, El precio de la verdad, la historia de Mauro Vélez. Cada palabra era un homenaje a su abuelo y a todas las víctimas del sistema corrupto que él había ayudado a exponer. En la última página del libro, colocó una copia de la fotografía de Mauro con los militares y escribió debajo: «El silencio puede matar, pero también salvar». Camila cerró el manuscrito y lo envió a la editorial. Afuera, la vida seguía su curso, pero ella sabía que había dejado una huella. La verdad, aunque dolorosa, había salido a la luz, y el sacrificio de Mauro no había sido en vano. Hemos llegado al final de esta impactante historia, pero esto no termina aquí. Te invito a explorar los otros vídeos que ves en pantalla, llenos de relatos emocionantes y atrapantes como este. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué opinas y qué te gustaría ver en el futuro. Y no te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.